Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver apartes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros Pepe Díaz Briceño, que es el corresponsal de Reforma de México. Bienvenido como siempre a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Antonia Laborde, periodista chilena del diario El País de Madrid, bienvenida también. Muchas gracias. Y Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenida a esta casa. Muchas gracias. Antonia, es la primera vez que viene usted a este programa. ¿Usted es chilena? ¿De qué parte? Santiago, la capital. ¿Y se fue después a vivir a España? ¿Cómo es la historia? Así es. El 2015 fui a Madrid para hacer el máster del país. Me quedé ahí casi 3 años y lo pasé muy bien. ¿Le gusta España? Me gusta mucho, soy fan. Rafael Matus, ¿y qué es lo que está pasando con la selección argentina en el Mundial? Que usted dice que si ganan, pasan a no sé qué ronda. ¿Cómo? Complicado. ¿Cuál es el cálculo que está haciendo usted de la selección argentina? Y casi siempre tenemos, más o menos, históricamente en la Argentina, casi siempre llegado a cuartos de final un poco sin sobresaltos. Lo que pasa es que hoy está viendo, si llegamos a cuartos de final, el probable rival que tengamos es justamente España. Si logramos pasar esa barrera, que va a ser bastante difícil, nos puede tocar Alemania en semifinal. Uy. Y asumiendo que lleguemos a ganarle a la maquinaria alemana, en la final nos estaría esperando Brasil. La verdad que es una ruta dificilísima hacia el sueño de la Copa del Mundo, en el último mundial en el cual Leo Messi llegaría con plenitud con 30 años. Hoy es el primer partido amistoso de la selección camino al mundial. Jugamos contra Haití en mi querida Bombonera, en Buenos Aires, antes de emprender rumbo hacia Rusia. ¿A qué hora es el partido? A las 7 de la tarde de Washington. O sea, 6 de la tarde, hora de Bogotá, de Lima, sí. 8 en Argentina. Bueno, muy bien. Óigame, hay noticias de Irlanda, hablábamos aquí, porque los irlandeses han tomado una decisión histórica, es verdad. Y es que el pasado viernes los convocaron a un referendo. Y el 66,4% de los votantes estuvieron a favor de despenalizar el aborto. El aborto había sido penalizado en el año 1983 por lo que se llamaba la octava enmienda. Según esta determinación del pasado viernes, entonces una mujer puede abortar hasta las 12 semanas y luego entre las 12 semanas de embarazo y la semana número 24 puede también abortar, legalmente por supuesto, en casos en que haya peligro para la vida de la madre, por ejemplo. Todo esto además se produjo como consecuencia de un caso del año 2012, de una mujer llamada Savita Jalapamar, es un nombre bastante raro, debe ser un nombre de origen indio. Esta mujer murió en el mes de septiembre de 2012, ella estaba casada y estaba embarazada y vivía en Galway, que es una ciudad que queda en la costa occidental de Irlanda, y resulta que estaba teniendo un aborto natural, pero los médicos no le pudieron practicar un aborto médico porque estaba justamente prohibido por la ley. Y esta mujer murió de una septicemia. Como consecuencia de este caso, pues los irlandeses han tomado esta determinación. Pero es que llama la atención también que este país que tiene 4,8 millones de habitantes, hace poco, en el año 2015, también en una votación popular, pues decidió legalizar el matrimonio homosexual y como consecuencia de esto, entre otras cosas, tienen por primera vez a un primer ministro, Leo Varadkar, que es hijo de un hombre nacido en la India, que es un hombre abiertamente homosexual y vive con su pareja en Dublín. ¿Qué es lo que está pasando en Irlanda para que se haya producido semejante cambio y qué implicaciones tiene esto en un país que ha sido profundamente católico? Recordemos que es la tierra de uno de los de San Patricio, uno de los santos más reverenciados por los católicos a nivel mundial. Es una historia realmente fascinante la Irlanda, ¿no? Porque en el imaginario colectivo la historia del país está vinculada a la pobreza y a la emigración, ¿no? Digo, millones de irlandeses dejaron Irlanda para venir aquí a Estados Unidos a hacer una nueva vida, ¿no? En busca de hacer la América, como se decía antaño. Y ahora leía en una de las crónicas que salieron sobre el referendo un hombre de 60 años que decía: nunca se me ocurriría dejar ahora este país para ir a Estados Unidos, ¿no? Para todos los liberales occidentales que aspiran a un mundo integrado, tolerante, moderno, con derechos, Irlanda se ha convertido en una especie de ícono. Leía, por ejemplo, en 2017 el país creció 7,8%. En Europa es una locura. Para una economía que está integrada a una de las regiones más avanzadas del continente, esa tasa de crecimiento no existe.
Y esa bonanza económica es uno de los motivos que ayuda a explicar este giro que ha hecho Irlanda hacia una sociedad muchísimo más progresista, en lo que el ministro Leo Varadkar, que nombrabas, que además es el ministro más joven en la historia de Irlanda, ha denominado como una revolución silenciosa, ¿no? Que, como te decía, en momentos en los cuales arrecia el populismo, arrecia el nacionalismo, particularmente en Europa, aparece como una especie de brisa de aire fresco, una bocanada de oxígeno, insisto, para quienes aspiran a ese tipo de sociedades en el mundo. Creo que hay que, aparte de esta bonanza económica que te decía, hay que ver otros dos motivos un poco que ayudan a entender esto que está ocurriendo en Irlanda. Uno es la pérdida de influencia en la Iglesia, en las elecciones políticas de los irlandeses, que un poco reafirma este concepto moderno de la separación entre Iglesia y Estado que se está viendo también en otras sociedades del mundo. Y lo último, que la diferencia que puede hacer cuando los jóvenes participan en el proceso electoral, ¿no? En ese 68%, cuando vos analizás el voto joven, ¿sí? 9 de cada 10 jóvenes eligieron legalizar el aborto, el 87%, ¿no? Es un salto a la modernidad que eligen dar los jóvenes de Irlanda y que se enmarca en este giro progresista o esta revolución silenciosa que también describió el ministro Leo Varadkar. Ahora, ¿es una excepción Irlanda a lo que está ocurriendo en Europa, a lo que vemos en la mayoría de Occidente, o es un punto de quiebre que puede señalar algo que se puede contagiar a otras sociedades? Yo creo que es más el primer caso que el segundo, pero aún así, como te digo, para quienes aspiran a una Europa integrada, a un mundo integrado, moderno, progresista, fue una bocanada de aire fresco. Antonia Laborde. Bueno, estoy de acuerdo y creo que va a ser interesante la visita papal que se aproxima en agosto, con una Irlanda totalmente distinta a la última visita del Papa, que fue el 70 y algo, cuando no había ninguna ley. Juan Pablo II. Juan Pablo II. Era ilegal el divorcio, el matrimonio homosexual. Bueno, todo era ilegal. Así es. Entonces vamos a ver si este Papa, que se muestra conciliador con otras ideas que la Iglesia Católica no promueve, pero vamos a ver si los incluye. De todas maneras, sigue siendo una sociedad donde la mayoría sí se define católica. Entonces vamos a ver si quieren separar las leyes, pero donde caben todos, o vamos a ver si estos jóvenes que votaron finalmente se abstraen de la Iglesia. No, como dice Rafa, me parece un cambio histórico, estoy de acuerdo en que es un cambio drástico, pero también pensando en las penas que enfrentaban las mujeres por abortar en Irlanda, pues eran realmente graves, draconianas, mínimo de 14 años en prisión por un aborto que incluso puede ser natural. Me parece que no cabía en una sociedad moderna, y de los varios factores que Rafael describió, me parece que la pérdida de influencia de la Iglesia Católica es básicamente poner a Irlanda al corriente de los cambios que están ocurriendo alrededor del mundo, ¿no? La pérdida de influencia de la Iglesia Católica, se leía en algunos artículos que, por ejemplo, solo ya 1 de cada 10 personas va a misa en Francia, 1 de cada 5 personas va a misa en España. Y eso no refleja sino la más y más secularización de la sociedad que se mire. Ahora, ¿cómo deberán enfrentar los católicos todos estos retos? Bueno, pues eso ya toca a los creyentes de la religión, pero ciertamente el Papa Francisco tiene un reto de dónde están sus fieles, porque hay distintos retos que enfrenta al interior de su propia iglesia. Recientemente veíamos un caso de pedofilia de los obispos en Chile, que realmente el Papa Francisco fue pues un poco, digamos, perezoso en reconocer luego de muchas denuncias y hacer el caso omiso. Bueno, creo que la propia iglesia aún tiene muchas tareas que resolver al interior si quiere ganar influencia con un mensaje de coherencia hacia el mundo exterior. Antonio, hay un caso, y aquí cambiamos de país y nos vamos de Irlanda a Francia, que le ha dado la vuelta al mundo, sobre todo por un video que han visto millones de personas, y tiene que ver con que en las últimas horas un padre de familia que estaba en París, pues salió al supermercado a comprar algunas cosas y dejó a su hijo, a un niño muy pequeño, en el apartamento en donde vivía. La madre estaba en otra parte. Este señor se quedó jugando Pokémon Go en
una de estas tiendas y el niño, entre tanto, decidió salir al balcón y quedó colgando del balcón y pues claro, la gente que estaba abajo se dio cuenta que si el niño se soltaba, si se cansaba, que era lo que iba a pasar, pues se podía matar, estaba en un cuarto piso. Pasaba por ahí un inmigrante de Mali, indocumentado él, sin papeles, Mamoudou Gassama, un hombre de 22 años que además salió de su país a través de Burkina Faso y después de Níger, de Libia, llegó a Italia, después de Italia llegó a Francia. Y este hombre se encaramó, se trepó los 4 pisos por los balcones de una manera tan ágil que incluso le pusieron el apodo de Spider-Man. Bueno, el hombre alcanzó a llegar hasta donde estaba el niño, pudo meterlo finalmente al apartamento y le salvó la vida. Como consecuencia de todo esto, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, invitó al inmigrante, a Gassama, al Palacio del Elíseo. Le dijo que le iba a dar la nacionalidad francesa porque se había convertido en una especie de héroe nacional y además le han conseguido un puesto de trabajo en los bomberos en París. No es la primera vez que un inmigrante se convierte en una figura nacional por algo así. En el año 2015, un hombre llamado Lassama Batili, cuando hubo un tiroteo en un pueblo cerca a París, protegió en una tienda que él administraba a algunas personas. Lo que llama la atención aquí es que, de acuerdo con las leyes, incluso que están apoyadas por el propio presidente Macron, el señor Gassama debió haber sido expulsado de Francia. Es decir, si lo hubiera detenido un policía 5 minutos antes de que él le hubiera salvado a este niño, pues lo habrían expulsado de Francia porque ese país está sufriendo, entre otras cosas, el problema de la inmigración ilegal. Muchísima gente llega del sur, del norte de África. Hay muchísimos marroquíes, argelinos, tunecinos, libios que entran a Francia y que además entran también a Italia. ¿No es esto una gran paradoja que el señor Macron no es como tener que tragarse un poco esas propias iniciativas tan duras contra los inmigrantes indocumentados, que ocurra algo así, que termine como héroe nacional un hombre de Mali de 22 años que no tenía por qué tener papeles? Sin duda es una gran paradoja, también es un ejemplo de la reacción rápida de Macron. Acepta como humildemente que claro que los inmigrantes son parte de la sociedad, son un valor agregado, también demuestra que hay que ser un superhéroe para conseguir la nacionalidad francesa, o sea, nos tenemos que tragar un poco nuestros discursos. Es un país donde más de 10 millones votaron por leyes anti-inmigrantes duras, o sea, da un poco que reflexionar y este va a ser un rostro seguro que nos va a tener leyendo columnas de opinión para revisar nuestros planteamientos respecto a la inmigración en Europa. Es que en el año 2017 solamente les dieron nacionalidad por tener talentos excepcionales a 5 personas en Francia. Sí, Juan Carlos, pero más allá de los efectos de política que tiene este caso, me parece que, como escribía Marc Basset, uno de nuestros viejos conocidos que ahora está pues instalado como corresponsal del país en Francia, pues realmente es un momento de alta educación para la sociedad francesa y me parece que Macron entendió bien esto y rápidamente pues apoyó la iniciativa de otorgarle pues la ciudadanía. Bueno, más bien la legalización del del inmigrante. Hay que decir, Juan Carlos, normalmente uno lo que escucha sobre los inmigrantes ilegales, indocumentados, sin papeles, es que vienen a robar, que nos vienen a quitar todo. Entonces, el hecho de que exista esto, y aparte que haya sido captado en video y que haya sido transmitido en todas las plataformas, es imposible que uno viviera colgado a las noticias y no haberse informado de esto. Imaginemos en Francia, la propia Marine Le Pen reconoció esto diciendo que, pues muy bien, hay que darle toda su documentación a condición de que se saque a todo el resto de los inmigrantes irregulares en Francia, ¿no? Realmente es una humanización de los inmigrantes, de la labor que hacen, y en sí mismo tú describías todo el viaje que tuvo que pasar para llegar a Francia. Eso en sí mismo ya lo convierte en un superhéroe. Sobrevivir el viaje en las pateras, pasar por pues básicamente los traficantes de vidas en Libia, lograr cruzar las fronteras. Bueno, subir 4 pisos así estilo Spider-Man era pues lo llaman Spider-Man. Ya la segunda de sus pues hazañas heroicas. Está aquí en la primera página del diario The New York Times, miren, en el día de hoy. El Spider-Man migrante rescata a un niño de 4 años y se gana el corazón de París. Rafael Matus. Sí, yo me quedaba pensando en esto que dijo Antonia, ¿no? De que hoy los inmigrantes realmente tienen que ser superhéroes para poder llegar a obtener los mismos derechos que tienen los ciudadanos que nacen en los países a donde van.
lamentablemente vivimos en una época en la cual, también como decía Pepe, ¿no? Los inmigrantes se los criminaliza, se los denigra, se los maltrata, se los tortura, se los expone a situaciones increíblemente riesgosas y se les ponen una innumerable cantidad de barreras para impedirles que puedan obtener o que puedan acceder a los derechos de los que gozan cualquier ciudadano. Eso aún a pesar cuando existe una abundante evidencia y literatura científica sobre las contribuciones que hacen los inmigrantes a cualquier sociedad. Los inmigrantes dinamizan la economía, los inmigrantes aportan a mejora de los ingresos, los inmigrantes son una fuerza innovadora para cualquier país. Pero a pesar de esto siguen prevaleciendo los prejuicios, sigue prevaleciendo el racismo, sigue prevaleciendo la xenofobia, y nos encontramos frente a estas contradicciones, ¿no? Que el gobierno de Macron no es un gobierno que le ha hecho las cosas más fáciles a los inmigrantes. Al contrario, respondiendo al impulso xenófobo de muchos franceses, es un gobierno que ha puesto más barreras, que ha hecho más difícil para los inmigrantes indocumentados asimilarse a su país. Sin embargo, cuando se topan con esto, ponen a este héroe, este Spider-Man, hombre araña, como un ejemplo, ¿no? Ojalá que esto sirva para cambiar la actitud de mucha gente hacia los inmigrantes. Lamentablemente yo no comparto ese optimismo. Creo que es muy fuerte la fuerza visceral, nacionalista, xenófoba y racista contra los inmigrantes, y todavía creo que es muy difícil imponer la razón frente a ese sentimiento que lamentablemente domina a muchísimas personas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Pepe, estábamos hablando al principio de este programa de Irlanda, después hablamos de Francia y seguimos en Europa para hablar de Italia, porque lo que está pasando en ese país, que usted conoce bastante bien, es que hay una gran inestabilidad política. Es normal que en Italia haya inestabilidad política. En los últimos 72 años ha habido 64 primeros ministros. Lo normal es que ningún primer ministro termine su periodo. Desde la Segunda Guerra Mundial el único que lo ha hecho ha sido nada menos que Silvio Berlusconi. Italia es además un país muy importante porque es una de las 4 economías más importantes de la Unión Europea, de las más fuertes, y por otro lado es uno de los 6 países que fundaron ese ente multinacional. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en las últimas horas? 2 partidos populistas, que son la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, el Movimiento 5 Estrellas fue fundado por el cómico Beppe Grillo, decidieron proponerle al presidente de la República, Sergio Mattarella, que nombrara, pues, y eso se iba a someter posteriormente también a la aprobación del Parlamento, pero que nombrara como primer ministro, como jefe del gobierno, a Giuseppe Conte. Y Giuseppe Conte es un profesor de la Universidad de Florencia de Derecho Privado, de Derecho Civil más en concreto, a quien no conocía prácticamente nadie. Había el chiste de que el único Conte al que conocían los italianos hasta ese momento era Conte, el entrenador del Chelsea, del equipo, Antonio Conte, del equipo de fútbol de la Premier League en Inglaterra. Giuseppe Conte decidió entonces anunciar como su ministro de Economía a Paolo Savona, pero al presidente de la República Italiana, al señor Mattarella, no le gustó, le parecía que era un poco peligroso, que eso podría generar una inestabilidad en los mercados. Por esa razón Conte decidió renunciar, decidió no formar gobierno, y entonces Mattarella ahora ha llamado a otro hombre, a Carlo Cottarelli, que es una persona que él fue alto funcionario aquí en el Fondo Monetario Internacional, a pocas cuadras de acá, para que por favor, mientras tanto, pues forme un gobierno, por lo menos hasta que se pueda convocar a otras elecciones, o por lo menos hasta después del verano, hasta el otoño, a ver si ahí pueden convocarse los comicios. Como efecto de todo esto, hay una inestabilidad en las bolsas en Europa, y como efecto también de los problemas políticos que hay en España. En España en este momento el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, o uno de los principales, porque ya no es de los que tiene mayor respaldo, a través de Pedro Sánchez, su líder, quiere presentar una moción de censura contra el presidente del gobierno conservador español, Mariano Rajoy, después de una condena por un caso famoso de corrupción que implica al PP, al partido de gobierno. ¿Qué puede pasar entonces en Italia con esto? Porque ya, como dice NBC News aquí en Estados Unidos, esto es tan inestable que incluso lo es para los estándares italianos. Sí, Juan Carlos, el diagnóstico inmediato es decir que la inestabilidad seguirá, al menos hasta el otoño de este año. Y mientras tanto, Italia pues se enfrenta a un momento de la verdad. Lo que se vivió entre el sábado y el domingo
En Italia fue un momento realmente pues culminante de una presión de movimientos populistas que finalmente cristalizaron en un momento en el que el presidente Sergio Mattarella pues básicamente dijo, utilizando la Constitución, les puso un hasta aquí. ¿Por qué? Porque para empezar, al inicio de marzo fueron las elecciones, tanto el movimiento Cinque Stelle, que es un movimiento populista, no se conoce exactamente su ideología atrás, más bien tiene muchas causas, no es ni de izquierda ni de derecha, es un partido de centro, y se alió finalmente con la Lega, que sí es un movimiento de derecha altamente xenófobo, para formar gobierno. Y sin embargo se tardaron pues básicamente casi 90 días en llegar con un documento para presentar al presidente Mattarella y formar un Consejo de Ministros, en principio liderado por el señor Conte, que fue aprobado al principio de la semana pasada. El señor Conte estuvo 5 días como primer ministro, pero al momento de presentarle al presidente Mattarella los ministros que serían parte de su gabinete, pues básicamente salió el nombre de este señor Pablo Savona, que básicamente también se dio a conocer la semana pasada, tenía un plan secreto para salir del euro, de la zona del euro. Hubo un documento con pues una presentación de PowerPoint que circuló por toda Italia, donde se describía paso a paso lo que tenía que hacer un gobierno pues básicamente de la Lega para salirse de la zona euro. Mattarella creyó, y para juicio de muchos italianos, que era correcto, de que básicamente eso era una propuesta de gobierno que no estaba considerada en el plan, ni tampoco que había sido el tema central de la elección de marzo. Dice, el señor Mattarella dijo, bueno, si ustedes se quieren salir del euro y me presenta un ministro a favor de esa decisión, pues vayamos entonces a un referendo o a otra elección donde eso sea pues básicamente el tema. Pero presentármelo así, y sobre todo que la Lega ni en el movimiento Cinco Estrellas aceptó una alternativa al señor Savona, pues desencadenó en que básicamente Mattarella dijo, hasta aquí, esto no puede ser, instalamos un gobierno técnico. Para otra gran mitad de los italianos esto fue pues un abuso de poder por parte del señor Mattarella. Hay llamados a decir que el señor Mattarella no respetó la Constitución, que no respetó la voluntad popular. Sí. También se está llegando hasta incluso a amenazas de muerte al propio presidente Mattarella en medios sociales. Y el propio Di Maio está convocado a del Movimiento Cinco Estrellas, está convocando a una gran manifestación el día 2 de junio, el Día de la Bandera, para sacar a los italianos a protestar contra Mattarella. Muchos piensan que esta crisis a la que se está llegando fue una creación real del propio Matteo Salvini, que es el líder de la Lega, para llevar a elecciones y proponer toda una polarización aún más y lograr finalmente una mayoría a favor de su movimiento. Para que haya otras elecciones y conseguir más votos. Así es. Entonces, para muchos, incluyendo por ejemplo mi esposa, que es italiana, dice que por eso conoce bien Italia, eso me faltó decirlo al principio. Básicamente, ella este domingo dice que nunca más se sintió tan italiana y tan orgullosa de su país como con la intervención de Mattarella a favor de las instituciones italianas. Y si usted le pregunta a su misma familia en otros casos, pues tendrá opiniones diversas. Entonces, Italia es realmente una sociedad muy dividida, viene mucha inestabilidad, a pesar de que el señor Cortarelli es un hombre que está dedicado a las finanzas. Claro. No se ve que se pueda lograr un acuerdo básico pues hasta agosto o después de ese mes. Rafael Matos. Bueno, sí, digo, bastante poco agregar a este escenario que también describió Pepe sobre lo que estamos viendo en Italia. Dos cosas o dos reflexiones que haría a raíz de todo lo que hemos visto en los últimos días. Primero, las mayores dificultades que uno ve en Europa para gobernar, ¿no? Problemas que uno ya vio también en Bélgica, por ejemplo, en Francia, donde no una elección muy polarizada que forzó una segunda vuelta donde Macron finalmente terminó imponiéndose, no sin mucho temor del resto de Europa. Angela Merkel, la dirigente más añeja, si se quiere, más antigua de Europa, que también tuvo muchísimos problemas para formar su último gobierno. Lo que estamos viendo ahora en España, que también Mariano Rajoy tuvo muchísimas dificultades para finalmente imponerse y formar gobierno, y ahora se estaría enfrentando a una posible moción de censura que forzaría o que arrojaría también a España a una etapa de incertidumbre o de ingobernabilidad. Y esto que ahora vemos en Italia, que tiene
el otro elemento sobre el cual yo quería reflexionar, que es las enormes dudas que sigue provocando el euro y el proyecto europeo en muchísimos europeos, ¿no? Y esta puja que todavía no parece terminar de dirimirse a favor o en contra de Europa, y que por un lado nos da el Brexit, por otro lado nos da líderes globalistas, por otro lado nos da la reafirmación de Merkel y por otro lado nos da esta puja que ahora se ve en Italia, una de las economías más importantes y más grandes del continente, que por lo que bien anticipaba Pepe, en esta mayor polarización que se anticipa para la próxima elección, esta puja sobre si Europa, no Europa, me parece que va a estar muy probablemente en el centro de la discusión. Bueno, cambio de asunto, ya hay que hablar de Chile, Antonia, que es su país, porque el presidente Sebastián Piñera, que además asumió hace pocos meses el poder, ha dicho que quiere presentar un proyecto para reformar la Constitución de manera tal que se convierta en deber del Estado la promoción de la plena igualdad de géneros entre hombres y mujeres. La brecha salarial en Chile, según cuenta el diario El País, precisamente a favor de los hombres es del 31,7%, se ganan casi un 32% más los hombres que las mujeres. Pero es que además ha habido otros cambios que quiere el señor Piñera. Él va a presentar una serie de proyectos de ley, por ejemplo, para sancionar la violencia en el noviazgo, por supuesto para proteger a las mujeres, y también para que las mujeres puedan administrar el patrimonio de la sociedad conyugal, cosa que no pueden hacer actualmente. Esto se agrega a la circunstancia de que hace algunos meses los chilenos decidieron despenalizar el aborto con ciertas causales, y además se agrega el hecho de que los obispos chilenos también recientemente le presentaron, como consecuencia de un escándalo de pedofilia, en masa la renuncia al Papa Francisco, que cuando estuvo en ese país dio unas declaraciones que causaron bastante controversia, porque parece que no aceptaba muy bien que hubiera habido este tipo de escándalos. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Hablábamos antes de la transformación de Irlanda, ¿es que se está transformando Chile también? Bueno, lentamente se está transformando. Lo de las 3 causales fue uno de los proyectos estrellas de Bachelet, o sea, de la antigua administración. Y efectivamente el presidente Piñera respondió rápido a las movilizaciones en masa que se pueden ver, la ola feminista, que es un fenómeno global y que también está teniendo su voz en Chile, sobre todo de las universitarias, mujeres jóvenes están saliendo en masa, y Piñera responde, da una serie de medidas que se debieran transformar en 10 leyes principales, pero estos anuncios que bien mencionabas algunos ejemplos, se vieron opacados porque dentro de todo este panorama de medidas, en Chile el sistema de salud privado, las ISAPRES, es un gran tema de injusticia respecto a la mujer. O sea, si un hombre de 32 años quiere un plan, va a pagar $150, y si una mujer de 32 años quiere un plan, va a pagar $380. O sea, es casi el triple por estar en edad fértil, ser mujer, todo eso. Y es un tema que siempre se ha arrastrado, que se hace, porque además este sistema de salud privada genera ganancias récord año a año. Entonces, recoge el guante Piñera y dice, ok, vamos a hacer una modificación donde se le va a subir el plan al hombre. No se dice en cuánto se va a bajar para la mujer, pero sí se castiga el bolsillo masculino, que en una pareja, hombre-mujer, finalmente el costo de salud privada en esa familia va a seguir siendo altísimo. El sistema de salud público no es muy ejemplar, digamos. Entonces, todos estos anuncios rimbombantes respecto al cambio de la Constitución se derivaron en estamos logrando una igualdad ahora, si es que finalmente se castiga al hombre para no castigar a la mujer, en el fondo, es unos por otros. Y ahora, en el tema de... Bueno, y vamos a ver cómo lo resuelve. Sí. Y en el tema de la Iglesia, que a su vez vive una crisis histórica en Chile, todo esto partido por el caso, el 2011, de 3 abusados sexualmente del párroco Fernando Caradima, un sacerdote muy influyente de una iglesia del sector oriente de Santiago, que es el sector acomodado. Salió a la luz el caso, se vio que muchísimos curas de su entorno lo habían encubierto y, bueno, finalmente, como lamentablemente habían prescrito estos delitos, había abusado de ellos sexualmente cuando eran menores de edad, se lo alejó de la iglesia. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué ahora el 2008 explota el tema? Porque el Papa Francisco nombra a la mano derecha de Caradima como obispo de Osorno, una ciudad en el sur de Chile,
a pesar de que uno de los abusados sexualmente, Juan Carlos Cruz, le manda una carta al Papa diciéndole: este hombre estaba en la misma sala en que abusaron sexualmente de mí, él sabía, les informo, se la mandó al Vaticano el 2015, no hubo respuesta. Juan Barros se llama este obispo, sigue en el cargo, y cuando el Papa Francisco acaba de visitar Chile, se le pregunta sobre el encubrimiento, el rol de encubridor que tuvo este obispo. Él dice: esos son calumnias, yo no tengo pruebas, claro. Algo que fue obviamente rechazado principalmente por las víctimas de Caradima y por, bueno, la sociedad en general. Luego se recula un poco en el avión a Roma, dice: bueno, me expresé mal, hay que investigar. Manda a un experto en abusos sexuales, dice que encuentra más información. El Vaticano mandaba a Chile, sí. Encuentra más información y ahí es cuando cita a sacerdotes víctimas de Caradima, jóvenes que bueno, ya son adultos víctimas de Caradima, habla con ellos y luego invita a estos 34 obispos que presentan su renuncia. Ahora, esto puede tardar semanas, meses, incluso años en ver cuáles acepta, cuáles no. ¿Y qué va a pasar con los obispos a los que le acepta la renuncia? ¿Cuál va a ser el castigo ejemplar que les va a dar? Porque mucha gente quedó descontenta del castigo de Caradima, que hoy día nadie sabe dónde está, tiene una vida alejada de la iglesia, pero no fue un ejemplo de así se castiga a un pedófilo a un sacerdote pedófilo. Claro, claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Rafael, hay noticias de Argentina, que es su país. Recientemente el presidente Mauricio Macri dijo que iba a empezar unas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Él se había depreciado mucho el peso argentino con respecto al dólar y vino incluso el ministro de Economía a hablar con la directora gerente del Fondo Monetario, con la señora Christine Lagarde. Y dentro de los compromisos que asumió el Ejecutivo en Buenos Aires, el gobierno argentino, es que tiene que rebajar el déficit del 3,2% del Producto Interno Bruto al 2,7%. Para lograrlo tiene que hacer dos cosas. Una, reducir los subsidios, es el dinero que el Estado da a algunas empresas que prestan servicios públicos, y por otro lado, aumentar las tarifas de esos servicios públicos, aumentar el precio de los pasajes, de los billetes o de los boletos, como dicen también en Argentina. A los senadores, a los miembros de las cámaras del kirchnerismo, es decir, los partidarios de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta anterior al señor Macri y de Néstor Kirchner también, ya desaparecido, les envió el siguiente mensaje en un video el presidente Macri. Les dijo: les pido que demuestren que el peronismo es confiable, ellos son peronistas, que no se dejan conducir por las locuras que impulsa Cristina Kirchner. Bueno, entre otras cosas, la suba, como dicen ustedes, el aumento, el incremento de las tarifas. En el caso de los boletos de bus, de los pasajes de bus, ha sido valían 3 pesos con 25 en el año 2016, eso ha subido a 9 pesos. Es tradición en Argentina que muchos servicios públicos están subsidiados. La pregunta aquí es: ¿le harán caso al señor Macri los peronistas a los que se dirigió en el video o no? No. El Senado argentino se apresta a votar y aprobar este proyecto de ley que le pone un techo a la suba de tarifas. Lo curioso es que estos mismos senadores, estos mismos legisladores que ahora van a votar en contra de los aumentos de tarifas, fueron legisladores que respaldaron o que acompañaron el ajuste que implementó el gobierno de Mauricio Macri desde que asumió hace casi ya 3 años. En la Argentina, hasta la llegada de Mauricio Macri, existía una anomalía muy fuerte, ¿no? Los servicios públicos, la electricidad, el gas, el transporte público era muy, muy barato. Muchísimo más barato que Chile, Brasil, Perú, Uruguay, otros países de la región. Muchísimo más barato de lo que tendría que costar un servicio público, teniendo en cuenta el aumento del precio del petróleo y otros factores internacionales. ¿Cómo fue que lograron ser tan baratos los servicios en Argentina? Porque el Estado pagaba la diferencia, ponía la diferencia a las empresas a través de subsidios. Esa situación se transformó en una situación insostenible a partir del crecimiento del déficit fiscal que forzó al gobierno a elevar primero el financiamiento del Banco Central al Tesoro, lo cual provocó inflación, y con la llegada de Macri el aumento de la deuda para reemplazar ese financiamiento del Tesoro.
Macri quiere bajar el déficit, es uno de sus principales objetivos de política económica. Y para hacerlo no le queda otra que subir las tarifas. Esta es la realidad. No existe otro camino más que subir las tarifas. Macri lo que ha hecho es tratar de subir las tarifas de manera gradual. Lo que pasa es que es una medida muy, muy antipática. O sea, imagínate que vos estás pagando, no sé, por ponerlo en términos norteamericanos, $5 tu electricidad, sí, y de repente te da una factura y tenés que pagarla $150. No. O sea, es realmente un golpe al bolsillo, un golpe de efecto, un golpe al ánimo muy fuerte. Y lo que la oposición está haciendo ahora es abrir un juego político. En la Argentina va a haber elecciones presidenciales el año próximo. Por lo tanto, el peronismo se está posicionando con este proyecto en contra del ajuste que ha hecho Macri para un poco sentar, poner la mesa para el debate político que va a existir, que se va a dar el año que viene en la elección. Lo que hace Macri al nombrar por primera vez en un discurso con nombre y apellido a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es enviarle un claro mensaje a la oposición. O se posicionan con Cristina o se posicionan conmigo. O se posicionan del lado del populismo demagógico y racional o se posicionan del lado del ajuste gradualista racional que yo propongo para tratar de salir de este enjambre que dejó Cristina Fernández de Kirchner. Los senadores peronistas se van a posicionar del lado de Cristina para posicionarse en contra del gobierno. Macri va a vetar la ley, no le queda otra más que vetar la ley porque tiene que seguir con el camino del ajuste. Por lo tanto, el efecto real que va a dejar esto es una profundización de la polarización política en la Argentina, una división muy clara entre el peronismo, digamos, racional, que va a ser minoría, y el peronismo, digamos, que está con Cristina. Para la Argentina esto significa que la puja histórica que se ha dado en los últimos años, sí, entre racionalismo y populismo, si se quiere, derecha, izquierda, neoliberalismo, intervencionismo, pon el nombre que quieras, probablemente vuelva a reciclarse en la elección presidencial del año próximo, en la cual los argentinos deberán confirmar si quieren mantener el rumbo que eligieron hace 4 años o no. Antonia Laborde, Argentina. Bueno, es un análisis, claro que era una jugada arriesgada de Macri mencionar a Cristina Kirchner en cadena nacional por primera vez en un discurso. Ella además responde a través de Twitter, tratar de loca a una mujer, muy clásico, un machirulo, le dice como aludiendo a su machismo, lo que también es otra jugada además en la ola feminista en que estamos envueltos. Perdón, Cristina, que no permitió que se diera el debate por la despenalización del aborto, que Macri sí permite que se dé en el Congreso, ¿no? Digo, feminismo entendido en esos términos, ¿no? Bueno. Aprovechado. Entonces, bueno, se arriesgó. Como dice aquí nuestro amigo, al parecer no va a tener frutos y va a tener que finalmente vetar la ley. Así que, nada, a ver cómo se aproxima la próxima elección. Un último asunto, Pepe, tiene que ver aquí con algo que está ocurriendo en Estados Unidos. Está en las primeras páginas de todos los periódicos. Resulta que en los últimos tiempos han entrado varias familias con niños, familias que lo hacen de manera ilegal. No tienen papeles ni los padres ni los niños. Ha habido casi 1.500 casos en los que estos niños han sido separados de sus padres, porque sus padres pues, han sido retenidos y los han entregado las autoridades estadounidenses a los niños a unas familias de acogida. Bueno, pues ahora se ha sabido que estos casi 1.500 niños, a estos casi 1.500 niños se les ha perdido el rastro y nadie sabe dónde están. Dicen que el hecho de que hayan sido separados es consecuencia del hecho de que se haya endurecido la política contra la inmigración ilegal implantada por Jeff Sessions, el secretario de Justicia, el fiscal general, incluso además desde el pasado 7 de mayo dijo que había que endurecer las medidas. ¿Cómo se puede pensar que se pierda el rastro de casi 1.500 niños en Estados Unidos como efecto de esta política de tolerancia cero? Juan Carlos, el tema de la inmigración es un tema bastante emocional, bastante de dolor, bastante de temas que involucran decisiones pues, muy personales y difíciles desde la propia decisión de emigrar. Aquí sabemos que el área de migración es donde el presidente Trump ha tenido una mayor acción, uno de los temas donde más, entre comillas, éxito ha tenido porque ha tratado de cerrar todas las válvulas existentes para detener la inmigración ilegal y también la migración legal. Es un tema que su administración ya no básicamente no distingue. Se busca que Estados Unidos tenga menos inmigrantes, esa es una realidad. Ahora, este planteamiento que tú presentabas, Juan Carlos, tiene dos fases.
Por un lado, sí, hay una política nueva para separar a niños de madres que llegan a la frontera sur como una forma de desincentivar la migración de los centroamericanos que llegan del Triángulo Norte a Texas, Arizona, pero sobre todo al Valle del Sur de Texas. Ahora, por otro lado está el tema de estos niños que entre comillas están pues sin localización. Estos preceden a esta orden de separación. Entonces, es muy emocional el tema, pero son dos cosas distintas. Ahora, ¿realmente esta es la primera ocasión que ocurre que, entre comillas, se pierden niños? No. En 2016, el inspector general del Departamento de Seguridad Interna dijo que en ese momento no lograban ubicar a 4.159 niños. Entonces, también hay que decir, es sumamente grave lo que está ocurriendo. Precede a la administración Trump, no es algo solamente achacable a la administración Trump, sino a la ineficiencia de la burocracia estadounidense. ¿Qué ha pasado con esos chicos, los 1.500 aproximadamente que usted menciona, Juan Carlos? Hay distintas hipótesis, desde que los propios tutores a los que se les otorga la custodia normalmente son o primos, o tíos, o abuelos, o normalmente familiares de personas que están en sus países a quienes se les otorga la custodia. Muchos de ellos se cree que no contestan tampoco el llamado del gobierno para decir el niño permanece conmigo. Son niños que básicamente son menores de edad, menores de 18 años, no solo son infantes, ¿no? Entonces, pues obviamente esto habla de un problema mucho más grave sobre exactamente cómo es el sistema de refugio en Estados Unidos, que es ineficiente, pero no se ve claro que el gobierno del presidente Trump haga algo para mejorar. 30 segundos, Rafael Matus. Sí, bueno, no, está muy bien hecha la aclaración que hacía Pepe entre cuál ha sido el giro draconiano que impuso Trump, que no tiene precedentes, que es esto de separar o quebrar familias, quitarle los chicos a las madres, a los padres que llegan a la frontera, en un giro que ha sido tildado de cruel, inhumano. Hablaba, por ejemplo, con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, me decía que puede llegar a ser considerado un trato cruel, inhumano, casi tortura, y que además viola tratados internacionales que Estados Unidos ha firmado acerca de cómo tienen que tratarse a las personas que llegan a la frontera a pedir asilo. También esto que decía Pepe, ¿no? Que esto no es algo nuevo. Digo, las autoridades migratorias de Estados Unidos, los agentes fronterizos, han cometido abusos desde hace varios años. Esto precede a la administración de Trump. Un informe reciente de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, detallando muy bien todos los abusos que había cometido el ICE, los agentes fronterizos, durante el gobierno de Barack Obama, con estos miles de niños que llegaron solos a la frontera. Lo que sí es esto que también remarcaba Pepe, ¿no? El gobierno de Donald Trump realmente ha impuesto una tenaza migratoria, no solamente para desalentar la inmigración, sino también para cambiar el perfil migratorio de Estados Unidos, y es uno de los rincones más nefastos y más exitosos también del gobierno de Donald Trump. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias, Pepe Díaz Briceño, por haber estado aquí, Antonio Laborde y Rafael Matus. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.